Cada dia entren i surten del port de Barcelona milers de tones de mercaderies transportades en vaixell. Les operacions de càrrega i descàrrega es realitzen en les més de 30 terminals especialitzades amb les quals compta actualment el recinte portuari. Totes les mercaderies s'han de declarar a la duana i estan subjectes a control per part dels serveis d'inspecció en frontera. El 100% ha de passar per un control documental i, en alguns casos, algunes han de passar també un control físic. Verificar que els productes es corresponen amb allò que s'ha declarat, que són sanitàriament aptes per al seu ús o consum, que reuneixen les condicions de qualitat comercial que exigeix la normativa, etc. Aquests controls físics es poden dur a terme en els mateixos vaixells, a les terminals, en els dipòsits temporals, a l'escàner o, si requereixen unes condicions especials, a les instal·lacions de l'àrea PIF. Avui visitem l'àrea PIF del Port de Barcelona, on coneixerem de primera mà com es realitzen aquestes inspeccions. Ens acompanyeu? En el área PIF se concentran los espacios que están destinados para hacer inspecciones sanitarias o fitosanitarias. La gestión de las instalaciones está a cargo de la autoridad portuaria, fue el cambio de modelo que en su día se decidió. Contamos con un equipo disciplinar que colabora directamente con nosotros, que es el equipo de calidad, que está de forma permanente y presencial en todas las inspecciones, y contamos con la Fundación Cares, que es el equipo de gestión que hace la operativa de carga y descarga de la mercancía y se encarga de la gestión de las instalaciones, desde el punto de vista de su gestión higiénico-sanitaria, limpieza y organización. En esas instalaciones se concentran y tienen una presencia permanente 3 ministerios que actúan con 4 servicios de inspección: Sanidad Exterior, Sanidad Vegetal, Sanidad Animal y el SOIBRE. Las instalaciones están preparadas y contamos con 9 zonas operativas para que todos estos servicios puedan actuar de forma simultánea y así podamos conseguir que la mercancía en esas instalaciones esté el menor tiempo posible. Eso nos permite simultanear esas inspecciones, evitar la contaminación cruzada, porque cada zona es estanco, tiene su instalación preparada y adecuada para sus necesidades, cámaras de congelación, de refrigeración, de temperatura ambiente, y también lo que nos da es una mayor agilidad. No rompemos la cadena del frío en los casos en los que la mercancía viene congelada, y nos permite, sobre todo, esa conexión y una coordinación entre todos los servicios de inspección con nuestra propia gestión. Cada setmana es reuneixen responsables dels diversos equips de l'àrea PIF, autoritat portuària, equip de qualitat i Cares, per coordinar i organitzar les instal·lacions en funció de les operatives previstes. Pero el miedo que tenía era que, como ya había perdido algunos días, tenía miedo que la inspección no saliera satisfactoria, que hubiese algún problema y hubiese algún rechazo en esa mercancía. Entonces lo que solicitó era ya separar lo que estaba correcto de lo que no estaba todavía claro. Hombre, hablamos de mover 13.000 kilos a mano, en cajas, habían también diferentes tipos de pares. El coste es importante. Sí, el coste es elevado. Els nivells d'inspecció física van des de la comprovació de precintes que no requereixen obrir el contenidor fins a controls d'identitat o inspeccions totals o parcials del producte, empresa de mostres i anàlisi en laboratoris externs. La historia del equipo de calidad se remonta al año 93, donde el puerto decide hacer este cambio de modelo e implementa una serie de personas, las cuales sus funciones principales son dar el soporte a todos los organismos de inspección que trabajan en el puerto de Barcelona conjuntamente con Puerto, ¿no? Esto es un punto de inspección en frontera y nosotros lo que damos es ese soporte a nivel de inspección para que esa inspección sea mucho más ágil, rápida y ganemos tiempo en todo el proceso. Los inspectores hacen sus intervenciones, nos solicitan pues, que saquemos una caja, que abrimos esa caja, si hay que ayudarles a transportar una muestra, le ayudamos a transportar una muestra. Luego, esas cajas lo que hacemos es precintarlas de nuevo con la cinta que corresponda y hacemos un reporte de cómo viene el contenedor, qué precintos lleva ese contenedor, cómo viene, si tiene alguna avería, si no la tiene, y todo eso es un reporte que se sube a una web service donde toda la comunidad portuaria está informada de este contenedor y su situación. Los compañeros del equipo de calidad acaban de recondicionar esa carga, dejamos la mercancía tal y como estaba
Le asignamos un precinto que es colocado al final de esa inspección y tomamos una serie de registros fotográficos tanto de la apertura del contenedor, de la actuación que se haga a nivel medio del contenedor y del cierre. Y luego aquí tenemos alguna pequeña dificultad porque nos han pedido, creo que, diferentes lotes. Fundación Cares es una empresa sin ánimo de lucro que trabaja con personas discapacitadas y en riesgo de exclusión social. Aquí en el PIF nuestra función básicamente es la gestión de la operativa del tráfico de contenedores que vienen a hacer las inspecciones y que luego pues volverán a terminal o irán directamente al cliente. Uno de los retos principales con los que nos encontramos al principio fue que habían contenedores que quedaban rechazados y el motivo de los rechazos podía ser, por ejemplo, un etiquetado, podía ser una falta en la calidad del pallet, que no cumplía la normativa. En este punto es cuando detectamos las necesidades de los clientes y las soluciones pasaban pues a veces por adquirir maquinaria específica para poder hacer una sustitución de pallets no fumigados o por la contratación de personal extraordinario para poder hacer etiquetados masivos. Estamos hablando de, al principio hacíamos etiquetado de 600, 800 unidades, pero ya hemos llegado a hacer etiquetados de 6.500 unidades en un día, ¿no? Entonces, eso ha evitado que el cliente, pues, que se encuentra con un problema, con un rechazo de cualquier tipo de mercancía, tenga que retornarla a origen o llevarla a otro país tercero que sí que se la admitan. Nosotros tenemos un poco por lema la mejora continua, no quedarnos estancados y siempre ir buscando en la parte de mecanismos y herramientas que nos permitan mejorar la descarga, tanto sea en agilidad como en seguridad. Y entonces, pues en eso estamos, ¿no? En continuar avanzando y seguir buscando la excelencia en el servicio. La varietat de productes que s'inspeccionen diàriament a l'àrea PIF és tan àmplia que, de vegades, ni tan sols l'ull més entrenat és capaç de reconèixer-los a primera vista. El puerto de Barcelona llega mucha diversidad de mercancías y concretamente, por ejemplo, para el servicio de sanidad animal llegan muchos productos de mucha tipología que, bueno, en ocasiones muchos inspectores, sobre todo cuando se han incorporado por primera vez, pues nunca han visto esa mercancía. De hecho, a nosotros también nos ocurre. Pues una iniciativa de un inspector que pasó por aquí por el puerto de Barcelona, que es muy interesante, es que se dedicó a recoger una muestra y colocarla en un tarrito donde especifica qué tipo de mercancía es, y es un elemento muy válido para cualquier otro inspector o para cualquier persona que desconocemos qué muestra o qué formato tiene esa mercancía. Pues aquí tenemos un muestrario que es muy ilustrativo y muy práctico. Això que hem vist fins ara és una miqueta el canvi de model que des del que vam arribar aquí vam intentar desenvolupar, no? Que és bàsicament, al final és una cosa molt simple, que és que et dona igual qui et paga la nòmina, no? L'objecte i objectiu és el mateix per tots i per tant doncs, anem tots alineats, no? Compartim les instal·lacions, compartim la sala, compartim els despatxos, compartim les coses perquè al final, com deia, no? L'objecte i objectiu és el mateix. Després cadascú evidentment té les seves funcions i entre els companys de l'ECO una de les funcions és controlar l'autoritat portuària en depèn de quins moments, no? Però sí que sempre amb aquestes ganes de col·laborar i de buscar aquest objectiu comú, no? Que al final és el que ens marca. L'àrea PIF és el primer edifici propietat de l'APB que compta amb una instal·lació fotovoltaica, un projecte subvencionat en un 50% pels fons FEDER i que permet generar energia renovable, ser un edifici més autosostenible i energèticament més eficient. Gràcies a l'esforç i la coordinació de tots els operadors i administracions que integren l'àrea PIF, és possible agilitzar al màxim el pas de la mercaderia pel port de Barcelona, minimitzant l'impacte dins de la cadena logística i afavorint la nostra competitivitat. Hi ha milers d'operatives diferents, i cadascuna d'elles és un món. Des de la inspecció de taronges arribades de Zimbàbue, al transvasament de mercaderies d'un contenidor a un altre, fins a l'anàlisi de mostres preses a un camió cisterna. Però això, si de cas, ja us ho explicarem en una altra ocasió.